Pues bueno, lo que os ponía aquí, bueno, esto es un poco lo mismo que habéis visto a lo largo del curso, pues un poco cómo funcionan las medias móviles. Sabéis que tenemos las medias móviles siempre, la ponderada, la exponencial. Normalmente lo usual es usar la media simple. Si usáis la ponderada, lo que estáis dando es prioridad a los últimos eventos versus los primeros eventos. La media simple sabéis que dais igual preponderancia tanto a una como a otra. Y la exponencial, pues bueno, es la más compleja y realmente yo no la suelo usar. Entonces, os pongo ahí cómo funciona. No voy a entrar mucho más en detalle porque lo tenéis en los manuales. Entonces, lo importante de las medias móviles es entender cuándo y dónde tenemos que comprar. Esto creo recordar que lo habíamos visto en la última conferencia, pero bueno, un poco para que lo podéis volver a ver. Veis que siempre que la media móvil corta a los indicadores del precio, siempre que sea de arriba a abajo, sabéis que es venta, y siempre que sea de abajo a arriba, sabéis que es compra. Ese es el concepto, no tiene mucha más variación. Si usáis un oscilador de medias móviles, pues lo mismo, cuando corta la media, como veis en la parte de abajo del gráfico, pues de arriba a abajo es venta y de abajo a arriba es compra. Aquí tenéis un ejemplo de media móvil con un gráfico, pues trasladando un poco los conceptos que hemos visto anteriormente. Ahí lo podéis ver sin ningún tipo de problema, y lo que os he comentado un poco, ¿no? Quizá aquí sea un poquito demasiado sistemático, con demasiada prontitud, pero bueno, también porque la media móvil es muy justa y va demasiado pegada, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo con dos medias móviles, en donde por un lado tenéis el corte de una media móvil lenta hacia una media móvil rápida, es decir, la línea roja sería la que es la media móvil más lenta, y siempre que nos corte de abajo a arriba nos estaría indicando una posibilidad de compra, y siempre que sea de arriba a abajo nos estaría indicando una venta. Como os he comentado en la otra conferencia que tuvimos, tener mucho cuidado, es decir, los sistemas de análisis técnico no son válidos para cualquier valor. Es decir, esto es una medida general, pero no todos los valores el análisis técnico le funciona exactamente igual en unos que en otros. Por lo tanto, tenéis que probar. Ahí os comenté que usarais Visual Chart, que fuerais testeando cada uno de los valores a los que queréis seguir, e ir probando diferentes sistemas, pues basado en medias móviles, basado en el MAC, etcétera, etcétera. Y ahí en Visual Chart podéis sacar un teórico, y con ese teórico podréis usarlo en tanto en cuanto os sea de utilidad, y ahí valoráis el porcentaje de acierto. De esa manera podéis elegir el mejor sistema de trading técnico para cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Vamos adelante. Bueno, aquí lo tenéis con los osciladores. Los osciladores, al igual que las medias móviles, os dan señales tanto de sobrecompra como de sobreventa, así como también os da señales de divergencias. Como podéis ver, en la zona de julio-agosto, veis hay una divergencia bajista clarísima, en donde el mercado sigue subiendo, sin embargo el oscilador os va bajando de las medias móviles. Bueno, entonces, ¿qué es el MAC? El MAC básicamente es una derivada de las medias móviles. Es una media móvil que lo que hace es que mira la desviación o la convergencia o la divergencia, así como la desviación estándar de las bandas, que a fin de cuentas una desviación es una derivada de un subyacente, hablando en términos económicos, o de una variable, hablando en términos matemáticos. Entonces, como veis, hay dos señales, una más lenta, otra más rápida, y dependiendo un poco del cruce de estas medias es lo que nos va a dar las señales tanto de compra como de venta. Siempre que sea una señal ascendente, pues tendremos una señal de compra, y cuando sea bajista, pues tenemos una señal descendente. En el gráfico siguiente lo tenéis ahí bien claro. Veis que además, siempre y cuando
el MAC, cuanto más anchura haya entre la señal rápida con respecto a la lenta, como veis en la parte final, ahí comprobáis que esa anchura os da un incremento de la subida, una verticalidad. Y eso se queda reflejado, como veis perfectamente, en el histograma. Es decir, todas aquellas señales que veis, cuanta más anchura tenga el histograma y cuanto más separación haya entre las dos señales, quiere decir que el movimiento es mucho más visceral. Ahí este producto lo podéis usar perfectamente cuando queráis hacer posiciones cortas principalmente, o queréis apalancaros en el mercado porque tengáis una posición alcista y queréis apalancarlos más, pues en este caso comprando futuros. Sería básicamente esa separación, podéis así maximizar el portfolio. Obviamente añadís riesgo a lo que se llama añadís beta, pero también pues si respetáis las señales y habéis testeado que el sistema responde perfectamente al MAC, ese valor responde perfectamente al MAC, lo podéis emplear. Es otra manera de maximizar el retorno en un valor. La otra manera que también podéis ver, y que es algo bastante parecido al MAC, pero basado en las bandas de Bollinger, que sabéis que tienen dos bandas, hace una banda superior, otra banda inferior, también va con desviaciones. Ya os digo, no voy a entrar aquí excesivamente en el detalle de la explicación de lo que es, voy más un poco al funcionamiento y a la manera en la que vosotros podéis optimizar estos sistemas. La banda de Bollinger es más útil normalmente para casi todos los valores, es decir, no hay grandes divergencias. Siempre que se nos aproxime a la banda superior, son periodos donde normalmente, o niveles donde deberíamos de vender. Tener en cuenta que funciona un poco como el RSI, es decir, tenéis una línea media, la línea azul que veis en el gráfico es una línea media móvil de 20 periodos. Eso nos da que siempre que estemos situados en la parte superior sería canal alcista y siempre que lo rompamos a la baja sería canal bajista. Por lo tanto, podéis, sobre todo si os fijáis ahí en la parte intermedia donde está el movimiento más vertical, alcista, veis que no baja nunca de esa media móvil. Por lo tanto, os podéis dejar querer y en el momento que os rompa la zona media de la zona de 20 sesiones, podéis cerrar ese largo que tuvierais. Por lo tanto, es una señal muy buena. Tenéis ahí dos señales, tanto al principio como al final del gráfico, que corresponde exactamente a lo que os estoy describiendo. Y luego tenéis en la parte final pues una señal bajista clara, que aquí la manera de mejor optimizar las bandas de Bollinger sería intentar comprar, si queréis hacer compra-venta, ¿vale? Intentar y no quedarse en una posición corta de largo plazo, por ejemplo, ¿no? Intentar comprar siempre que nos vaya a la media de 20 sesiones. Y una vez que nos cae, compraríamos, y una vez que nos rompiera esa zona, esa media de 20 sesiones, pues podríamos ponerle o establecer un stop loss, ¿vale? Continuamos. Otro de los indicadores que se pueden usar, y es un seguimiento tendencial, y suele funcionar bastante bien, es el parabólico, el SAR parabólico. El SAR parabólico tiene una ventaja principal, y es que cuando el gráfico de puntitos, por decirlo de una manera, va y corta la señal, veréis rápidamente cómo cambia la dirección, y eso lo que quiere decir es que cambia la tendencia. Los puntitos van por la parte inferior cuando son señales de compra y por la parte superior del gráfico cuando son señales de venta. Aquí tenéis los factores de cómo se hace las fórmulas a nivel de cómo se calcula. Como os digo, no entro a valorarlo, porque lo que interesa siempre en este tipo de cosas, más que el formulote y cómo funciona y cómo es la fórmula, es cómo funciona realmente el sistema. Como veis aquí, veis que el sistema es alcista en una primera reacción siempre que vaya avanzando. Una vez que el sistema corta, el sistema de puntos, que es el SHARP, corta el gráfico
por la parte de arriba se convierte en una inversión de la tendencia y por lo tanto tenéis una señal bajista. Normalmente el SAR suele dar señales de largo plazo. Hablando de largo plazo me refiero más bien a lo mejor señales semanales, incluso sí, señales semanales. Más de plazo normalmente no suele dar, incluso a lo mejor alguna dentro de la semana pues puede cambiaros. Y cuando son señales de muy largo plazo, lo que os está dando es una tendencia bastante de largo plazo y que puede también funcionar. Es decir, es un sistema que desde mi punto de vista es interesante. Creo que lo podéis emplear bastante bien y que desde mi modesto punto de vista tiene una raíz bastante automatizable a nivel de trading. Os pongo aquí este ejemplo que he sacado además de hace poco, más que nada por un poco por actualizar los gráficos, y veis cómo lo que os contaba, es decir, tenéis una tendencia de largo plazo donde se os corta, de repente os da una señal bajista y ahora, bueno, pues la parte final después de una tendencia bajista con señales, hay de vez en cuando mete un poquito de ruido como veis en la parte final del gráfico. Pero bueno, si miráis la parte superior veis que en los últimos días las señales que nos estaba dando eran señales bajistas. Ahora el Eurostoxx, lo saqué parece que fue el lunes de esta semana. Si habéis visto hoy estaba en torno a 2700, 2690 y si os fijáis en el SAR veis que la zona 2700 es una zona de resistencia muy fuerte. Estos días atrás se ha ido ahí y no ha sido capaz de romperlo y además está teniendo desde mi punto de vista algunos problemas de volumen. Vamos a ver si realmente es capaz de superar esa zona de 2700 y por lo tanto nos podría llevar a niveles de 2750 o si no es capaz, que a mí es la sensación que me da, lo lógico sería que nos intentara llevar a niveles inferiores y volver a testear niveles por debajo de 2600, 2580. Si tenéis alguna pregunta, espero 5 minutitos. Bueno, pues si nadie tenéis dudas, continúo y así no nos dilatamos. Bueno, hay uno de los conceptos que son más importantes. Hay dos conceptos en volatilidad, ya lo veréis en derivados, son conceptos diferentes. La volatilidad a nivel técnico como la volatilidad a nivel de derivado, ¿vale? Son dos parámetros completamente diferentes. Lo que tengamos aquí, pues le ponemos siempre el mismo nombre. La volatilidad a nivel técnico va mucho más señalado hacia los movimientos, hacia el rango de movimiento que se establece, mucho más que a la dispersión, por decir una manera, o cualquier otro tipo de medida que se suele emplear a nivel técnico, ¿vale? Entonces, la volatilidad, como os he comentado, lo medís en rango, es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo que se determina, y ahí establecemos tres diferentes niveles, ¿no? La distancia entre el alto de hoy y el bajo de hoy, la distancia entre el cierre de ayer y el alto de hoy, y la distancia entre el cierre de ayer y el bajo de hoy. De esa manera, pues sacamos un poco el rango de medición, el rango verdadero en el que el valor se nos mueve. De esa manera tenemos una idea básica de, cómo está la volatilidad del valor, si está incrementándose o no, pero principalmente podemos detectar entre qué niveles o cuánto es el rango en el que nosotros podemos hacer trading en cuanto a los valores, ¿no? Entonces, ese rango nos determina, como veis en el ejemplo que os cito aquí, dentro de esa nos determina una banda superior, una banda inferior, y por lo tanto nos determina niveles de compra y niveles de venta. Siempre que nos vayamos a la parte del rango bajo estaríamos hablando de niveles de compra, y siempre que nos vayamos a niveles altos estaríamos hablando de niveles de venta. Esto encaja mucho
con lo que es el concepto más o menos del VIX, en el que sabéis que cuanto más bajo sea el rango del VIX, pues normalmente indica que el mercado va a dar un movimiento al alza, y cuanto más alto sea, en teoría indica que es un movimiento a la baja, salvo salvedades, es decir, cuando son movimientos tendenciales en momentos ya de distribución muy fuerte. Si os fijáis en los mercados en los años 99, por ejemplo, 99 y 2000, en que el mercado estaba en plena exuberancia, ahí claramente podéis determinar cómo ese rango o esa volatilidad estaba en máximos, y sin embargo el mercado seguía siendo alcista. Por lo tanto, es un indicador que hay que tenerle la salvedad de la exuberancia en el mercado. En el momento actual lo podéis emplear perfectamente porque no hay volatilidad, porque prácticamente hay muy poco volumen, y hay muy poco volumen porque las carteras están en su mayoría infraponderadas en equities, y eso es lo que hace que los movimientos cuando se producen son viscerales, pero sin embargo la volatilidad aparentemente está bastante más controlada. Bueno, se caracteriza básicamente por dos componentes estos rangos. Son uno direccionales y otro que lo determinaríamos como ruido que genera un poco el mercado, ¿no? Que normalmente suelen ser pues lo típico, cierres eh, de opciones trimestrales, mensuales, cierres de fin de mes, etcétera, que suelen dar ciertas distorsiones. Normalmente, para que podamos acertar en todo este tipo de elementos, deberíamos de apoyarnos siempre en otro tipo de indicadores que nos pueden dar, como las medias móviles, el MAC. Obviamente hay que tener cuidado con este ruido que os comento, pero bueno, que más o menos lo podemos lo podemos medio eliminar. No creo que sea muy complejo el poderlo eliminar. Bueno, aquí veis también otro tipo de indicador, que es el movimiento direccional, en el que lo que se miden son básicamente dos parámetros: uno que es la distancia entre el máximo de hoy y el mínimo de hoy, y perdón, exactamente, y el máximo y el mínimo de ayer con el máximo de ayer, con el mínimo con el cierre de ayer, perdón. Entonces, con estos dos indicadores sacamos un índice que es la división de la parte de DM y la parte de TR, ¿no? Que es el true range, que ya lo hemos calculado anteriormente, y nos puede dar un movimiento positivo o negativo. Positivo cuando el DM sea mayor, o negativo cuando el DM sea menor, pues saldrá negativo, como veis en el ejemplo que ahí os pongo. La diferencia entre ambos dos, entre los que son positivos y los que son negativos, es realmente lo que nos va a dar la dirección del movimiento. Y aquí tenéis explicado gráficamente cómo funciona, ¿no? La dirección del movimiento, que sería la línea más gris más pálida, pues cuando nos corta a la línea, como veis, cuando nos corta hacia arriba, normalmente nos está dando una indicación de movimiento alcista, y cuando nos corta a la baja nos puede llegar a dar pues una indicación de movimiento alcista. Son sistemas mucho más complejos. Desde mi punto de vista, son de difícil implementación, salvo casos excepcionales, y no siempre funcionan bien. Entonces, bueno, pues os lo comento simplemente porque lo tengáis en cuenta por si lo veis, pero no tenéis por qué usarlo en una medida del 100%, ¿no? En este caso es un gráfico hecho a mano, como veis. El ADX, que es el average de dirección de movimiento, que es realmente el que estamos usando, pues funciona perfectamente, pero esta es un ejemplo hecho a pedal, y os digo que tenéis que testearlo. Entonces, bueno, aquí os explico un poco cómo es el movimiento direccional. Los beneficios que tienen principalmente son dependiendo de los periodos
de la tendencia del mercado. Normalmente nos va a dar una idea de fortaleza, que es quizá lo más útil desde mi punto de vista. Y sobre todo lo que nos da es cuando son los movimientos son muy fuertes o muy débiles, es decir, que lo que sí que nos ayuda es a, a poder identificar movimientos viscerales del mercado, que yo creo que es realmente la herramienta para lo que se puede usar, porque cuando hay movimientos más lentos, pues normalmente son más complejos y más difíciles realmente de poder implementar. Aquí tenéis un ejemplo de movimiento direccional, cómo funcionan los dos parámetros y bueno, pues un poco la diferenciación. Como veis, cuanto más ancho sea el diferencial entre ellos, es decir, acordaros que esto es la diferencia entre el PDI y el MI, pues cuando el PDI, que esta es la línea azul que está por encima, se amplía, quiere decir que el movimiento es alcista más fuerte. Cuando la línea roja, el MDI, está por encima, son movimientos bajistas, cuanto más ancho, más bajista y con mayor velocidad. Queda en el ejemplo reflejado, yo creo que con bastante claridad. Aquí tenéis el ADX, que es la media de los 20 sesiones sobre el mismo gráfico. Así yo creo que se ve muchísimo más fácil. Este caso, como veis, pues lo cumple perfectamente y es una especie como de media móvil del propio gráfico que se está realizando, ¿no? Entonces, bueno, pues nos puede dar una indicación. Sabéis que cuando corta esta línea media que aparece ahí por la parte superior, nos puede dar una indicación de una indicación previa de movimiento alcista. Es un indicador en este aspecto a nivel gráfico adelantado y también para ese aspecto nos puede ayudar. Pero os digo, hay que testearlo valor por valor si realmente nos aporta valor. El volumen es otro indicador que aunque ya hemos hablado bastante de él y que viene al principio de todo el comentario, pero yo creo que es uno de los valores más fiables que hay. Os lo he comentado antes hablando del Eurostoxx y sobre todo bueno del S&P. Si miráis el S&P es clarísimo últimamente como veis la divergencia en volumen bajista y tendencia alcista. Además el S&P tiene una cualidad que si lo veis se repite un poco histórico, y es que el RSI os da señales de divergencia bajista y sin embargo el mercado os lo rompe al alza, y ahora da la sensación que estamos en ese proceso. Vamos a ver si es cierto que se cumple o no, pero suele hacerlo con bastante facilidad. Entonces, tenerlo en cuenta, sobre todo en el S&P cuando lo vayáis a usar en el Eurostoxx, es menos. Yo por lo menos no lo he detectado con la misma fiabilidad. Aquí tenéis un poco el tema del volumen, con la media de volumen, veis las divergencias que os dan. En el volumen siempre os digo lo mismo, tenéis que tener en cuenta el ruido que mete los vencimientos de opciones y futuros, sobre todo los trimestrales, porque dan volúmenes que debéis de ignorar a la hora de analizar el volumen. Por lo tanto, tenéis que ser muy claros, pero sí que os da muy claramente tendencias, divergencias en tendencias. Ahí veis como entre el mes de agosto y octubre pues hay una divergencia bajista clara, tanto al principio como luego en la siguiente, perdón, es abril-junio. Luego tenéis otra tendencia también, otra divergencia bajista en el abril-junio del año siguiente. Por lo tanto, el volumen es un elemento a tener en cuenta y hay que chequearlo y hay que mirarlo todos los días. Aquí tenéis una muestra del oscilador de volumen. El oscilador de volumen es la diferencia entre las dos medias, entre la media móvil que aparece de media y el volumen diario, y como veis claramente cada vez que nos hace un corte o un incremento fuerte del volumen coincide con movimientos o con señales donde el oscilador se va a máximos
y esos movimientos máximos nos hacen tendencia alcista. Por lo tanto, es un oscilador que suele funcionar bastante bien. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco lo que es los instrumentos que hemos visto hasta ahora. Toda la historia que podéis sacar del valor es bueno. Deberéis de analizar con detalle los instrumentos que tenéis. Normalmente semanales, mensuales, es un poco más lo que es tendencia largoplacista, con lo cual el detalle es menor y es más difícil de analizar. Podéis ir a diario, que con ahí lo podéis tener con muchísimo más detalle. Son los rangos que debéis de mirar siempre que miréis un valor. Por otro lado, la dirección de mercado, la tendencia. Debéis analizarla con los mismos elementos, yendo al índice al que queréis trabajar, el sector en el que queréis trabajar y al valor que estéis analizando. Largos plazos, más de un año. Yo normalmente suelo usar 5 años, a veces más periodos. Medios plazos, podéis mirar más de 3 meses, 6 meses normalmente sería lo razonable, o trimestral. Hay cortos plazos, que ahí ya nos iríamos a movimientos diarios o intradiarios. Los intradiarios, para perfiles de medio plazo, normalmente podríamos mirar horarios. Si queremos hacer trading intradiario, normalmente 5 minutos sería el plazo mínimo aconsejable para mirar. Un minuto me parece excesivamente poco, o un tick me parece un poco ciertamente alocado. Cuanto menor sea el plazo, obviamente los riesgos existentes son mayores, y por lo tanto debemos de tenerlos en consideración. Dentro de los objetivos, de las cosas que debemos de mirar las figuras que hemos estado analizando que tenéis en todo el manual. Cuantificación de los objetivos, es decir, no me vale, entro en un precio, el stop loss que me establezco es una caída del 3% y mi beneficio es un 3%. Entrar ahí en ese juego normalmente no tiene mucho sentido. Es preferible entrar en valores donde tenemos el suelo muy claramente delimitado y tenemos la parte alta con un movimiento, yo creo que al alza importante, ¿no? Y bueno, y hay que ver cómo se comporta en el pasado, es decir, un poco lo que os he comentado del S&P, es decir, qué engaños me da el valor. Pues yo que sé, por ejemplo, imaginaos una figura de hombro, cabeza, hombro, pues históricamente suele fallarla, pues normalmente se suele repetir la historia, ¿vale? Obviamente, ya os lo he dicho en otras ocasiones, el análisis, para mí el análisis técnico puro y duro no tiene sentido si no lo acompañamos con un análisis fundamental, y si no, y podemos incluso añadirlo. Yo a veces lo suelo hacer con análisis cuantitativo, es decir, si mi perfil de cliente es dividendo o si mi perfil de riesgo es bajo, quiero poco riesgo, qué beta tiene con respecto al índice, etcétera, etcétera. Entonces estos parámetros nos ayudan a hacer una compra muchísimo más objetiva. Siempre que siempre que hagamos una metodología de compra, siempre tenemos que ponerle unos stop loss. Es decir, nosotros no podemos entrar a comprar un valor sin saber en dónde queremos salirnos en caso de que nos salga mal y en dónde queremos tener el beneficio. La planificación es fundamental. Escribirlo en un papel, o me da igual, ahora que estamos ecológicos, pues en una hoja de Excel, me parece esencial. Ser estrictos, disciplinados, es básico siempre que entramos en renta variable. Y debemos de mirar, es decir, no nos debemos de obsesionar porque hayamos perdido en un valor, pero sí que podemos mirar dónde podemos jugar con ese valor. Estos factores son importantes. Tenemos que observar los factores de volatilidad, es decir, si un valor tiene una tendencia a moverse visceralmente en caso de movimientos de alta volatilidad, lo debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es la tendencia? Si la tendencia es muy vertical, lo lógico es que vayamos a tener un proceso de distribución e incluso un movimiento a la baja, por lo tanto tener cuidado. Y la liquidez del valor. Cuanto más ilíquido, menos caso al gráfico técnico. Esa es una ley, es un dogma que tenéis que tener en cuenta. Si el valor es hiperilíquido, el técnico me parece que no ha lugar. Lo podéis mirar,
pero es dentro de las variables, empieza a perder muchísimo peso. Es muchísimo más importante el fundamental, el news flow de la compañía, lo que nos puede aportar realmente más valor. Como veis, el stop loss normalmente lo establecemos por debajo de un soporte fuerte. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no tiene sentido en el que nosotros cojamos y establezcamos un stop loss en un nivel de soporte, porque ahí va a ir. Normalmente los valores tienden a ir. Entonces nos dejamos un margen. El margen lo podéis establecer 1, 2, 3%, depende un poco del perfil de riesgo y aguante que tengáis, o el 5%, pero cuanto menos estrictos seáis en ese porcentaje de stop loss, también tenéis que ser más beligerantes en la rentabilidad que queréis sacar. Es decir, si yo establezco un stop loss en el 5%, por debajo del precio de stop loss, perdón, el precio de soporte, obviamente es que mi ganancia va a estar por encima del 15%, si no, no tiene sentido. Si juego el stop loss y lo pierde, pero es una idea donde yo fundamentalmente creo y creo que tiene valor y que el valor lo va a hacer bien, una vez que me vuelve a entrar y me rompe el soporte, yo recompraría. Sería un poco el consejo que os daría, como podéis ver en el gráfico inferior que os he puesto ahí. Vale. Bueno, aquí os pongo varios ejemplos de stop loss. ¿Cómo podríais emplearlo? Bueno, cada uno tiene su manual. Yo pongo un ejemplo. Como os he dado un rango entre un 1 y un 5%, os he puesto un medio del 3%. El stop móvil nunca retrocede, es decir, el stop móvil lo ponemos cuando el valor va subiendo. Entonces nos establecemos yo lo llamo stop earnings, que es el nivel a donde si me cae ya vendo, simplemente para no perderme mis beneficios que ya tengo acumulados. Vamos a poner un ejemplo. Establecemos 3 niveles posibles de subida de un valor. En el primer nivel, imaginaros que entra o lo rompe de una manera visceral, por lo tanto no ha lugar venderlo, pero establecemos como stop earnings ese punto. Es decir, que si en algún momento no me llega al punto 2 donde yo he establecido y me vuelve a ese nivel, el momento que me lo perfore yo vendo ahí. Si me va al nivel 2 y vamos a suponer nuevamente que es un nivel visceral, no como en el gráfico que os pongo superior a la izquierda, pues en ese caso haríamos la misma política, es decir, le dejaríamos correr. Yo soy de los que dejo correr los beneficios, pero soy estricto en las pérdidas, porque es la única manera en la que yo puedo ganar más dinero. Entonces haríamos la misma política. Normalmente lo anormal es que cuando establezcamos un nivel de beneficios, el valor no nos vaya allí y retroceda. ¿Por qué? Porque normalmente ese objetivo de beneficios va a estar mediatizado por pues, una zona de resistencia, una zona de indicador parabólico, una zona de banda de Bollinger, una zona de MACD anterior. Es decir, siempre hay una historia anterior que nos va a repetir, o porque el precio fundamental. Yo normalmente también os digo que en análisis fundamental el precio objetivo para mí es irrelevante. Es decir, que a mí me establezcas un precio objetivo de 52, 53 o 57 me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es que tengas un comprar, porque el precio objetivo varía de las estimaciones que yo tenga a futuro. Es decir, que yo puedo variar que el BPA de la compañía me va a crecer en vez de un 3, un 5%, y el precio objetivo directamente me varía a lo mejor un 5% por esa modificación de BPA. Entonces, sinceramente, pues ¿para qué vamos a estar haciendo el tonto? Nosotros directamente, dependiendo de las estimaciones que tengamos, pues, si es un comprar es un comprar y si es un vender es un vender. Pero yo me tengo que creer esa historia, ¿vale? Bueno, como veis el stop normalmente lo establecéis en una mínima reacción,
tanto pues normalmente siempre está por debajo de una zona de soporte o consolidación. Normalmente los retrocesos de Fibonacci, un descenso de la zona del 61,80 o de la zona del 50 son niveles de soporte muy fuerte. Por lo tanto, siempre que fijemos un stop en esos niveles o por debajo de esos niveles, es probable que el valor previamente nos haga una vuelta hacia arriba superior. Y viceversa. Imaginaos que va de abajo arriba, que no es una sola pérdida, sino que estamos hablando de un posible profit. Pues lo mismo, es decir, si el valor nos ha ido al 100%, un stop earnings lo fijaríamos siempre en el primer nivel, en el 71,6 o en el, perdón, en el 76,1 o en el 61,8 de esos retrocesos. Cuando sea vertical, pues bueno, estableceríamos un precio mínimo inferior. Normalmente tenéis que fijaros en estos conceptos un poco en la volatilidad del valor, cómo se ha comportado, y ahí establecer un poquito este tipo de valores. Cuando son small caps, ya os he dicho, es más fundamental que técnico desde mi punto de vista el establecimiento de los niveles de stop loss. Bueno, aquí veis un stop de volatilidad, un poco cómo podríamos calcularlo. Pues establecemos entre los precios máximos y mínimos del día un diferencial, hacemos la media de ese periodo, y bueno, pues ya sabemos que cuando la volatilidad sistemáticamente en este ejemplo estuviese por encima de 1,15, por ejemplo el día 28 de julio o el 29 de julio establece que los niveles son por encima o empieza a estar por encima de 1,15, imaginemos que los siguientes días se persiste en el 1,40, 1,50, incrementándose esa volatilidad, directamente estaríamos tenemos que plantearnos, oye, aquí hay que cortar esta exposición porque el valor va a ser bajista claramente. Bueno, aquí vemos dos niveles de stop profit. Veis que hace una figura de doble bottom, y bueno, pues establecemos tres niveles de objetivo. El primer nivel de objetivo sobre el bottom es un 25% de venta, estableciendo ese objetivo como una vez desde romper el bottom, la parte alta del bottom, una vez cumplido ese objetivo. El objetivo 2 pues lo establecido ahí como una zona de resistencia anterior, y el objetivo 3 que sería en este caso coincidiría con el doble de la anchura del doble bottom, y una zona de resistencia anterior donde realmente nosotros lo romperíamos. Normalmente cuando vamos de abajo arriba, os recuerdo que la zona de resistencia muchas veces la gente se fija en los mínimos anteriores, y hay veces que normalmente normalmente se suele cumplir, rompen esa zona y se van a niveles de soporte perdón, lo he dicho al revés, repito, la gente se fija en niveles de mínimos anteriores, y realmente hay que fijarse en niveles de máximos anteriores. Esos son los que nos van a dar realmente el nivel al que debería de llegar como tercer objetivo. Lo usual es que en el objetivo 1 normalmente o liquidemos entre el 50 y el 100%. Eso es lo más normal, sobre todo en momentos donde la tendencia, pues aunque sea alcista, no es fuerte. Por ejemplo, el momento actual es una tendencia alcista, pero no es una tendencia fuerte por volumen. Entonces ese es un poco cómo funciona. Pero bueno, esto es un ejemplo también de stop profit en tres caminos, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Me pregunta un compañero que si poner los stop en el SAR parabólico está correcto, sí o no. Vamos a ver, el SAR parabólico, como os he mostrado en la gráfica, hay veces que os da divergencias, entonces tenéis que ser cuidadoso. Ahora, si el SAR sistemáticamente es una tendencia alcista o bajista de largo plazo, rupturas anteriores
o la ruptura del SAR, perdón, sí que sería un stop correcto. Pero tienen que ser tendencias donde el SAR nos lo haya marcado de largo plazo. Si son, como habéis visto en el ejemplo, que había 2 días arriba y 2 días abajo, eso para mí es ruido, no lo tengo en consideración. Pero sí, por ejemplo, cuando pasa de la parte inferior, que era inicial del gráfico, donde había una serie de días donde el SAR era alcista, y de repente se me pone en la parte superior, ahí sí. El SAR lo usamos pues para cortar nuestra posición larga. Podría ser una manera de mirarlo. Como os digo, testear estas herramientas y todas las herramientas que tenéis del curso en cada uno de los valores y sacar cuál es el que más rendimiento os da y usar el Visual Chart para hacerlo. Veréis que es una herramienta utilísima para, sobre todo si carecéis de análisis fundamental cercano a mano. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, continúo eh, eh, y continuamos con la... Continuamos. Vale. Bueno, vamos a... Normalmente lo que la gente suele hacer es lo que se llama piramidación, o yo lo llamo... disculpar la palabra y sé que es suena un poco de coña, pero es promediar, y en algunos casos es promierdar, es decir, cuando la gente se lleva una torta, véase Pescanova estos días, la gente lo que hace es que, bueno, pues compro mucho más a ver si hago un medio mejor y el valor me recupera. Esas cosas normalmente funcionan relativamente mal. Yo creo que los valores, cuando uno entra convencido de lo que está haciendo, estableces el stop loss, pues al que le ha cogido lo siento. Tienes un problema con Pescanova ahí importante, porque es un problema de liquidez y no lo quiero asemejar, pero tiene una pinta parecida a lo que le pasó a Parmalat en su momento. Tiene un nivel de endeudamiento ahora mismo Pescanova en torno a 1.400 millones de euros, y es una compañía cuyo valor de mercado son, creo recordar, 200 o 250 millones, es decir, tiene una situación muy muy compleja, muy muy compleja. La ventaja que tiene, que ahí está metido, que para Galicia es muy importante esa compañía, y quizá no la dejen quebrar, es la única, pero vamos, vas a pasar la penuria y la travesía del desierto, como lo llamo yo, que es mucho tiempo sin que el valor tenga movimientos. Bueno, como os comentaba, entonces mi consejo normalmente es el stop loss es estricto, no lo rompo por nada del mundo, solo dejo correr beneficios, y esto de ir haciendo compras a la baja se lo dejamos para que lo hagan los Fidelity de turno, las grandes compañías. Nosotros, aunque sea un valor de 1 euro y queramos invertir 12.000 euros, hacer 5.000, 5.000 y 2.000 carece de sentido desde mi modesto punto de vista, porque lo único que vamos a hacer es hacer un riesgo mayor. Pero bueno, nosotros con las herramientas que tenemos lo que deberíamos de hacer es establecer los niveles donde vemos soportes fuertes, y esos niveles de soporte son los que nosotros vamos a usar para comprar. En caso de que manejéis una cartera, un portfolio grande, desde mi punto de vista, lo que tenéis que establecer, o sea, podéis hacer este tipo de compras. Es decir, si yo lo que tengo que invertir en un valor con un market cap de 500 millones de euros y quiero invertir 50, es decir, me voy a hacer con un 10% de la compañía, no encuentro comprador porque bueno, pues el free flow es elevado y nadie tiene una participación significativa, pues entonces tengo que acudir al mercado. En ese contexto tengo dos opciones: una,
cojo y meto un banco de inversión donde ha lanzado una oferta para la adquisición, es decir, para todos aquellos que tienen esa participación me la quieran vender, o dos, voy comprando en el mercado. Entonces sí. Entonces la compra de mercado tiene que ser selectiva y hay que jugarla muy bien. Hay que jugarla con brokers, hay que jugarla eh, en el mercado español me refiero. Si es el mercado extranjero, jugarla con diferentes brokers no tiene ningún sentido. Pero cuando es mercado español sí, porque como todos sabéis es público qué broker está intermediando. Entonces usar siempre el mismo broker canta, se ve, os detectan y entonces tenéis a lo que se llaman en este mercado los que se aprovechan de esa situación, que lo que hacen es que como saben que tú vas a entrar comprador, en cuanto te ven ellos compran también contigo y luego te venden en un momento determinado del día. Eso en inglés se llama flippers, para que pues si os lo comenta alguien que sepáis cuál es la palabra técnica, pero vamos, son gente que entra en intradiario aprovechándose de que tú eres un comprador ya testeado durante varios días. Entonces, cuando compráis de esta manera tenéis dos maneras de entrar. A mí no me importa comprar esto cuando vamos con la tendencia alcista, es decir, yo compro un día, al día siguiente o a los 2 días o al mes la acción sigue subiendo, compro otra vez y luego posteriormente pues sigue subiendo y compro otra vez. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, en Agas se colocó el 5% del Iberbank a 15.30 si no recuerdo mal. Yo ahí entré para las carteras. La acción permaneció más o menos en esos niveles, pero no se me cayó dramáticamente, por lo tanto no pude comprar más. Ahora ha subido, está en 18 y picos. Bueno, pues a mí, si me retrocede y se me va a niveles de 17, volvería a entrar, porque creo que es una compañía que primero puede incrementar el dividendo claramente en los próximos ejercicios. El perfil de mis clientes es defensivo, en donde tengo la cartera o sea, donde tengo puesto en Agas, por lo tanto a mí me interesa esa compañía comprarla porque reparte buen dividendo y porque a partir de un momento determinado lo más probable que haga, es decir, a partir del 2015 que se acaba el Plan Energético Nacional y dudo que haya mucho más capacidad por parte del gobierno para obligar a las empresas a invertir más, pues yo lo que haría sería ir incrementando la posición porque ellos lo que irán es ir reduciendo la deuda y esto es una compañía que a mí me gustará. ¿Por qué? Porque una vez que reduzca la deuda, si no tiene proyectos interesantes o bien de renovación o bien en otros países, lo lógico y lo normal es que el dividendo lo siga aumentando. ¿Vale? Por lo tanto, en ese aspecto no me importa. Sí que me preocupa cuando hago compras más a la baja en caso de caídas y sobre todo porque lo hago para intentar hacer un precio medio mejor para intentar salvar la cagada que he hecho anteriormente. Eso no me suele gustar. Bueno, por lo tanto, como veis aquí hay una metodología que os pongo de trading. Pues primero establecemos los filtros. ¿Qué filtros son? Primero, ¿qué grado de aversión al riesgo yo quiero aceptar? ¿Qué capital dispongo para hacer mi cartera? ¿Qué objetivos de rentabilidad espero? ¿Cuál es el máximo que yo puedo pensar? ¿Qué tiempos tengo para invertir? ¿Qué herramientas dispongo para realizar la toma de decisiones? ¿Qué horizonte de inversión? Si soy largoplacista, cortoplacista, si busco valor o growth, si busco análisis técnico fundamental, puro y duro. Y bueno, pues dado esto nos da un perfil que es básicamente lo que si os vais a cualquier banco de inversión o un Banif o cualquier cosa de estas os sacan un perfil de inversor con las preguntas típicas. Si a usted le cae un 15%, ¿usted qué hace? Pues a mí no me gustaría que cayera un 15%. Ah, vale, pues perfil conservador. Pues básicamente eso es lo que tenéis que analizaros vosotros, ¿vale? Bueno, los filtros, pues bueno, hay que organizar básicamente lo que os he comentado. ¿Cuáles son los puntos donde yo quiero entrar? Y cuáles son los riesgos que yo puedo hacer, es decir, dónde establezco los stop loss. Siguientes, bueno, la comunicación al broker, si es a nivel particular, pues yo os recomiendo que uséis plataformas electrónicas, es muchísimo más rápido, más eficiente y tenéis muchas más armas. Aseguraros siempre que uséis cualquier entidad que tenga capacidad para poner stop loss, esto es muy importante
porque si no, es decir, si no estáis encima de la pantalla, la mejor manera de no cometer errores es que yo pueda poner una orden de stop loss y una orden de stop profit, y que una vez condicionada, es decir, si me salta una se me cancela la otra y viceversa. Esto es importante que lo tengáis en consideración a la hora de trabajar o no con esa plataforma. Vale. Perdonadme que esto es una repetición de la anterior. Entonces, lo primero que analizaríamos nosotros es el índice sobre el que queremos estar expuestos, es decir, por ejemplo, este año yo creo que estar expuestos al IBEX o al Eurostoxx no es ninguna estupidez. Yo tendría más reservas para estar expuesto al S&P, creo que ha corrido mucho más y los riesgos a que caiga es mayor. Además, si lo analizáis un poquito macro, pues veréis que Estados Unidos puede establecer, sobre todo ahora con todo el tema de que está surgiendo, toda la reducción del gasto que tienen que realizar, pues es probable que veamos una posible recorte en el S&P en algún momento determinado, ¿no? Sin embargo, Europa pues está 2 pasos más atrás con respecto a Estados Unidos, tanto a nivel temporal como a nivel efectivo de mercado, y yo creo que tiene más recorrido en el corto o medio plazo. Por lo tanto, yo sería más tendente a eso. Entonces, una vez analizado el índice, analizo qué sectores. Pues en este momento, sectores tecnológicos, sí creo que va a subir el sector financiero. Si quiero ser un call contrarian, pues sector utility. En fin, os estoy dando un poco ideas variopintas para que veáis diferentes modelos de inversión. Pues podríais entrar, si tenéis capacidad para entrar en esos 3 valores, pues en los 3 valores. Yo estoy apostando, por ejemplo, por Japón, pues podríais entrar Japón, siempre que hedgeemos la divisa. Ojo con estas cosas, es decir, si entro en Reino Unido, tengo que tener en cuenta que son libras y que mi profit va a ser en libras. Si la libra va en contra a nivel de euro, luego lo rescato y lo paso a euros, pues puedo sufrir. Entonces, esas cosas son las que hay que analizar, más que entrar a saco con cualquier tipo de contrapartida. Y luego, no he realizado, establecer el periodo, pues más o menos pensar qué tiempo, qué horizonte temporal le podemos dar a esa inversión. Yo siempre he dicho que el largo plazo en inversión no existe. El largo plazo es, si me sube un 10% de hoy para mañana, ese es el largo plazo. Me ha cumplido el objetivo, me marcho, adiós muy buenas, y me miro otra cosa. Si tardo 3 meses en llegar al 10%, pues oye, perfecto. Pues en 3 meses, si lo anualizo, estoy sacándole un 40% anualizado. Creo que es un buen trade, ¿no? Esa es un poco la manera en la que tenéis que establecerlo. Y luego, pues para posicionar estos niveles donde tenemos soporte, resistencias, líneas de tendencia, huecos, Fibonacci, SAR, Bollinger, MAD, herramientas, todas las herramientas, y lo que os he dicho, Visual Chart, que es la que va a daros esa herramienta perfecta para ese valor concreto que queréis, en el que habéis analizado. Previamente a todo esto, mi consejo es que si podéis haceros con algo de análisis fundamental básico, eso es básico. Bueno, esto, como veis, pues realmente no tiene mucha más tendencia, es un poco lo que hemos visto anteriormente, ver la direccionalidad del valor. No voy a entrar, forma parte de la metodología. Y bueno, pues y aquí una de las cosas que yo sugiero también es ver un poco el performance que ha hecho los sectores sobre los que estamos hablando. Es decir, ahora el mercado, por ejemplo, y un poquito analizar lo que está pasando en el mercado. Ahora, por ejemplo, valores como, por desgracia, como hemos hablado antes del tema de Pescanova, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de otros valores para que no hacer daño. Las utilities, ¿no? O cualquier valor que tenga un nivel de endeudamiento muy elevado y que no cumpla los objetivos que está marcando de resultados, son valores que se les penaliza sí o sí
y valores que normalmente hacen un underperform y ahora el mercado ni los mira. En otro momento se mirarían, no, la gente entraría o sea, si estamos hablando del periodo 2006, os diría que valores muy endeudados es donde la gente lo compra, porque son los que pueden tener más crecimiento, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en un mercado de value más que de growth, es decir, pero hay valores que tienen crecimientos y que están con valoraciones baratas. Por ejemplo, si os cogéis RW ahora mismo, veréis que está a Pérez de 3-4 veces, que tenía que haber hecho una ampliación de capital que no ha tenido necesidad de hacer porque ha vendido toda la parte que tenía de petróleo y que por lo tanto con ese dinero puede cubrir ese diferencial, esos 5 billones que tenía pendientes de realización. Tiene una pega, que es que tiene mucho peso de nuclear y en un mercado regulado donde además el Estado pues quiere eliminar esa parte nuclear, pues hay una cierta indefinición, además una indefinición que también tiene la propia compañía, pero eso nos óbice para que nosotros podamos hacer un trading ahí, es decir, hay un catalizador positivo, reduce su deuda de una manera significativa, no tiene que hacer esa ampliación de capital que todo el mundo descuenta, por lo tanto es probable que veamos subidas de recomendación o subidas de precio objetivo y es un call contrarian. Esa es una idea. Otra idea completamente opuesta, Nestlé. Nestlé está en máximos históricos, cercano a romper otra vez el máximo histórico, que si lo rompe es tendencia, es lo que se llama subida libre, ¿vale? En caso de ese tipo de valor, pues nosotros entraríamos en la ruptura de esa subida libre y nos dejaríamos llevar, y nuestro stop loss siempre sería perder ese nivel, perder el nivel de subida libre, el nivel de máximos anteriores, y nos dejaríamos ir corriendo. 5%, eso estamos hablando de un valor muy defensivo, 5 o 10% de subida en Nestlé, a mí me parece que es un profit más que suficiente y más que razonable. Ahí estableceríamos nuestro primer nivel de venta. Pues ahí, como es una subida libre, pues podemos dejarnos correr. El español, por norma general, suele comprar cuando el mercado está en subida libre. Yo personalmente, y esto es una discusión que tengo con mi jefe, por ejemplo Nestlé, que a él le encanta, pues yo es un valor que no me gusta porque está ahí, está en subida libre, y a mí no me gusta entrar en valores en subida libre por definición, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo, ahora estoy contando un poco la actualidad, esto es un ejemplo de cuando se hizo este trabajo, que estábamos hablando de 2008, y por lo tanto, pues bueno, a día de hoy las telecoms precisamente tienen un underperform y no son de las que más se quieren. En telecos, por ejemplo, sí que recomiendo entrar en valores que han tenido o han sufrido ya la reducción del dividendo. Es decir, a mí un Deutsche Telekom y un France Telecom, perdonadme, pero no me gustan. ¿Por qué? Porque como me anuncien que quitan el dividendo, me voy a llevar una torta como un piano de cola. Sin embargo, Telefónica, que ya lo ha descontado, creo que tiene más potencial de subida. Creo que es difícil que rompa la zona de 11, pero vamos, entre 9 y 11, o entre 9 y medio y 11 tenéis un trade en Telefónica maravilloso que se puede implementar, ¿vale? Bueno, pues aquí haríamos, como veis, la selección, veríamos qué performance llevan year to day, weekly, monthly, un año, 2 años, es decir, os hacéis un pequeño análisis de cuál es el comportamiento y podéis detectar qué sectores lo han hecho peor. A lo mejor detectáis un sector que no lo ha hecho muy bien, que es un sector que la gente está empezando a mirar. Por lo tanto, podríamos entrar. Para esto sirve este análisis. Una vez determinados los sectores, vemos aquí en este caso, por ejemplo, pues un poco pasamos al lado siguiente, pues a la semanal, y os digo, es un poco ir viendo cada uno de todos estos, no voy a entrar más ahí en el detalle. Y luego ya una vez seleccionados los rankings o los rankings de sectores y los sectores a los que queremos entrar, nos hacemos la lista de valores a los cuales pertenecen esos rankings. Y bueno, pues aquí tenéis dos rankings, uno de autos, otro de retailer, y bueno, pues imaginaos que estos son los que vamos a elegir ahora en 2013, ¿no? Bueno, pues a mí personalmente valores que me gustan, si os gusta cierta seguridad, BMW sería el valor a elegir, porque tiene una exposición además a China muy elevada y bueno, pues si creéis que China va a seguir creciendo, que ahora hay un debate al respecto, pues sería el valor a elegir. Yo tengo mis serias dudas.
Me gusta mucho más Daimler, primero porque si queremos que va a haber un crecimiento, Daimler tiene la parte de camiones que creo que es fundamental y que puede tener un upside interesante. Me gusta Valeo y me gusta muchísimo Renault. Renault tiene la parte de Dacia. Dacia en España ha crecido un 58% sus ventas, mientras que Renault ha caído. Decirme qué entidad de autos, qué empresa ha subido en España las ventas, que creo que esta es la única. Comercializa la marca Dacia en Latinoamérica como marca Renault, por lo tanto precios costes baratos con buena marca, buena imagen, es decir, márgenes majos, por lo tanto sería la otra idea. En el caso de retailers, pues bueno, aquí ya a mí me gusta mucho Carrefour, primero porque tiene un crecimiento de ventas consistente, creo que todavía quedan sorpresas ahí. La parte de Francia la está manejando muy bien, el nuevo management lo está haciendo francamente bien y creo que tenéis ahí bastante upside. Me gusta Ahold, si queréis exposición a a US, creo que sería una idea a tener en cuenta. Deleuze, aunque es muy volátil, pues también tiene un sesgo y unas ventas que pueden ser bastante interesantes. Tesco es una que ha tenido muchos problemas, pero va a crecer a niveles del 6% este año y los años sucesivos. Tiene exposición a países asiáticos y bueno, pues es un call muy claro y bastante claro de mercado. Si queréis un anticonsensus call, aquí tenéis Sainsbury, que a mí me gusta mucho más que Tesco, que tiene unos crecimientos muy parejos, está más barata a nivel de valoración. Si no recuerdo mal, creo que hay en torno a un 10% de valoración por debajo de lo que, a nivel de ratios, perdón, fundamentales con respecto a Tesco. Y bueno, Tesco, desde mi punto de vista, ha hecho un movimiento que ha cerrado dos gaps, sobre todo un gap que tenía anteriormente, y que yo creo que ahora tiene que hacer la consolidación antes de romper al alza ese gap. Sin embargo, Sainsbury yo creo que tiene mucho más upside. Apple es una acción que ahora mismo estamos empezando a ver bajadas de recomendación de analistas. A mí me sale que tiene una caída, está en 4,80 si no me falla la memoria. Tiene dos niveles técnicos importantes. Un nivel es la zona del 430 y luego tiene un nivel técnico también muy interesante, que es la zona 350. Si yo tuviera que jugármela, en ese rango me la jugaba. Principalmente, el problema que tiene Apple es que ha cometido dos errores graves. Uno, el iPhone 5, que ya se veía que no iba a aportar nada, y el otro, el mini iPad, que le canibaliza, lo sacó para competir con el Nexus 7, que para mí personalmente creo que es muchísimo mejor que el iPad, más con sistema Android. Si miráis un poquito este tipo de cosas y si os gusta, Android tiene una capacidad mucho mayor y menos limitaciones que la que ofrece el sistema iOS de Apple. Desde mi punto de vista creo que Android le va a ganar la batalla, y a Apple le puede pasar un poquito lo que a Microsoft, que va a tener que a lo mejor adaptarse a estos otros sistemas, y ya el sistema propietario es un hándicap negativo. Acordaros Microsoft lo que sufrió en su día, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que le está padeciendo ahora mismo, lo que está pasando a Apple. Y luego hay otro dato que es fundamental. En las carteras americanas, en el mes de diciembre, y esto es un dato, los americanos para estas cosas son muy buenos, estaba casi en el 100% de todas las carteras americanas. Cuando eso te pasa, ese valor solo tiene una dirección, que es en la baja. Ahora tenéis, por ejemplo, ejemplos que os pongo. Walmart, que prácticamente no lo tienen en las carteras americanas, está bastante abajo. Pepsi está con muy poca presencia. Cisco está con muy poca presencia. Google está con muy poca presencia, y son valores que a mí me parece que son muy interesantes americanos, sustitutivos de Apple, y que os pueden hacer un upside interesante. Bueno,
Continuando con la metodología, bueno, pues el otro sector que hemos elegido, el de goods, es un placer contestaros a las preguntas. Donde también tenéis otro ramillete de valores. Aquí yo apostaría por Avertis. Creo que Avertis tiene la Habana Opar, es un M&A target. Ahí ahora el mercado tiene, yo estoy apostando por valores de M&A, que creo que, es decir, ante la falta de financiación y las necesidades en algún momento que van a tener las compañías de crecimiento, no sé si eso va a funcionar ahora o va a funcionar el año que viene. Yo creo que va a funcionar mucho más en la parte del año que viene, pero creo que como yo soy un pesado y me gusta anticiparme siempre a las cosas que va a hacer el mercado, bueno, pues Avertis es de esos valores que yo estoy convencido que alguien le va a lanzar una OPA en algún momento determinado. Y yo creo que hay que estar ahí para eso. Hay que estar ahí para llevárselo. Entonces, sería una de las que me gusta. Atlas Copco, que es un pedazo de valor, una pedazo de compañía brutal, me gusta muchísimo. ¿Qué más? A ver que vea yo por aquí. Bueno, hay valores que están puestos aquí cuando estaban. QCells es una mierda que petó. Era una compañía de placas solares. Quebró. Me buscaría defensa. Tenéis ADS. Tenéis también dentro del mismo sector, he visto antes Rolls-Royce o Safran. Safran también es un pedazo de compañía muy buena. Un anticonsensus call, dicho simplemente por rebote, porque los materiales básicos están ahora mismo en zonas muy bajas, pues yo me miraría a ThyssenKrupp, que tiene además la parte de ascensores. Valurec es un pedazo de compañía que hay que estar, parece espectacular. Estas de petróleo, la técnica es reunidas gabachas, para que lo entendéis con facilidad. Y Thales también me gusta. Thales también tiene bastante upside, es de defensa, es una compañía que tiene muy buena pinta también. Gamesa creo que tiene upside. El problema que tiene Gamesa sigue siendo el mismo, es monocliente, y mientras que no diversifique tiene un problema. Pero a mí personalmente creo que lo peor ya ha pasado en Gamesa. Valoraciones en Gamesa ahora mismo no las tengo porque hace tiempo que no la he mirado. Entonces, disculparme si en algunos casos no os doy valoraciones porque no las tengo en la cabeza. Bueno, una vez hecho el filtro sectorial y una vez visto un poco los valores, el performance que han hecho, todas un poco el seguimiento que se ha podido hacer, desde mi punto de vista creo que el siguiente paso es establecer los parámetros fundamentales, ¿no? Los parámetros fundamentales, como veis ahí, veis una serie de performance y una serie de ratios que vosotros podéis establecer. Esto no, sobre todo a nivel de movimiento direccional, pues los filtros y las tendencias. Esto sí lo podéis establecer bien, si no, a través del Visual Chart podéis establecer una serie de parámetros que os pueden ayudar a sacarlo adelante. Una vez hecha toda esta selección, pues finalmente los filtros nos dicen esta serie de valores que veis ahí. Entonces, la decisión es cuál compramos, ¿vale? Entonces, una vez llegado aquí, a este punto, pues empezamos a filtrar las compras. Pues bien, primero tenéis que tener los modelos de concentración. Bueno, pues dependiendo de qué empresa, pues tiene un modelo de concentración. Por ejemplo, yo os he puesto un ejemplo, el 25% por sector y 10% por valor. Nosotros tenemos 20% por sector y no más del 10% por valor o fondo. Luego, a nivel fundamental, podéis mirarlo a través de los ratings de analistas. Esto, si tenéis acceso a Bloomberg, Bloomberg os da un ranking de analistas en el que os dicen pues 15
compran, 5 están neutrales y 20 venden, ¿no? Pues sabéis que el peso mayor es venta y bueno, pues y luego establece un potencial de precios objetivos. El precio objetivo, os vuelvo a decir, me da igual el precio objetivo del analista, yo establezco un precio objetivo puramente técnico. El precio objetivo, como os he comentado antes, se hace siempre por la idea que tiene el analista sobre lo que sus estimaciones. Por lo tanto, no me es válido. Sí me es válida la recomendación. Tener en cuenta siempre que lo hagáis pagos de dividendos, tenéis que tener en cuenta siempre la publicación de resultados. Es decir, si va a haber publicación de resultados, solamente entraría si estoy convencido que va a ser una sorpresa positiva. Si no, esperaría los resultados para no evitarme sustos. Si hay un dividendo, antiguamente la gente compraba para cobrar el dividendo y luego porque normalmente se recuperaba. Ahora ya esa teoría prácticamente no se emplea, sobre todo en las telecos es imposible, porque cuando hay un payout elevado, si tú estás dando un payout en cada dividendo del 5%, un 5% no te lo va a recuperar al día siguiente el valor, con lo cual huelga el comentario hacerlo. Y luego el análisis técnico, como pongo ahí, es lo más subjetivo. ¿Por qué? Porque es el valor como lo queramos ver. Os lo he puesto en los comentarios de los ejercicios y esto es verídico, es decir, el tufillo lo tenéis que coger vosotros y se ve cogiendo y viendo muchos gráficos. Pero el razonamiento, lo más importante es que el razonamiento que vosotros empleéis tenga una lógica y tenga una razón de ser. Para mí eso es lo más valorable. Podéis acertar o equivocaros. El análisis técnico es así. Yo puedo ver un gráfico alcista o bajista, el mismo gráfico. Por lo tanto, haciendo la composición global es con lo que podéis acertar realmente a ese análisis técnico. Bueno, como veis, una vez establecido, hemos cogido un valor que se llama Volkswagen. La recomendación que tienen los analistas es mantener. El precio objetivo que hemos marcado tiene un 22% de upside. Publica el 13 de marzo, que no corresponde con nosotros, paga el 20 de abril, que no corresponde, y hemos mirado tanto el semanal como el diario y nos ha molado. Aquí tenéis el gráfico, veis que tiene una consolidación. Esto es un saucer famoso, el peregrino, lo que le va a pasar le ha pasado a Gamesa o le va a pasar por desgracia a Pescanova, y bueno, pues de repente nos rompe un nivel técnico de bajista. Esta es la primera señal de consolidación lateral alcista, donde a mí me gusta entrar en este tipo de valores así. Esto es lo que a mí me mola, y a los españoles lo que les mola es en donde veis el 100% y se tiran las líneas, pues entrar en esos niveles, entrar cuando ya se ha roto técnicamente. A mí no, porque ahí es donde te puedes llevar los sustos y tienes que estar muy encima. Entonces, ha roto técnicamente y lo lógico es que me lleve al nivel de 156 inicialmente. Pues bueno, pues entro ahí, establezco un stop loss en el mínimo anterior y esa es mi política. O establezco el stop loss en el mínimo anterior o lo establezco en un 3% por debajo de ese mínimo anterior. Podemos establecerlo así y nos dejamos, ya jugamos. Mi stop earnings es mucho mayor que el stop loss que tengo establecido, por lo tanto entraría en la acción. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis Volkswagen en análisis semanal. Veis que está apoyándose una tendencia de largo plazo, ha tocado más de 3 veces, con lo cual es una confirmación. El MAC me da señal de vuelta, es decir, tengo señales que me identifican que este valor va a subir. Por lo tanto, apoya mi decisión fundamental el análisis técnico. ¿Vale? Eso es como hay que hacerlo. Aquí ponéis, bueno, esto es un poco el modo en el que una matriz, ¿no?, en el que vosotros podéis hacer y darle una valoración por puntuación. Es lo que queréis emplear, pues perfecto. Pero vamos, simplemente es para que tengáis como vuestro esquema esquematizado y puntuado. Lo podéis emplear. Es una idea, ¿eh? Os digo, todo esto son ideas. Tomarlo como tal. El método, luego cada maestrillo tiene su librillo.
Hay que seguir la posición abierta. En realidad la posición abierta simplemente es establecer el stop loss y tener claro cuál es el objetivo, el target de venta inicial que tenemos en cuanto a profits. Y el stop loss es la manera es más fácil de seguir una posición. Una vez que nos ha llegado al primer objetivo y nos dejamos correr, nuestro stop loss ya se va a ir convirtiendo en stop earnings y nosotros nos vamos a ir dejando llevar, ¿vale? Bueno, pues las razones por las que podemos salir de una posición son siempre: uno, que nos toque el stop, por lo tanto hay que salirse; dos, que nos dé una señal bajista, pues una señal de vuelta; tres, que nos rompa la línea de tendencia; cuatro, que nos rompa un nivel de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci os recuerdo que son rangos, o sea que este punto es un poquito más delicado a la hora de tenerlo en cuenta. Que nos llegue al objetivo de posicionamiento que nosotros teníamos, por lo tanto lo venderíamos. Que el sector nos esté dando señales de vuelta. Que durante 3 días el sector suba y el valor baje y encima lo hace con volumen, mala señal. Que nos toque una resistencia y lo rechaza, no lo supere, eso nos puede dar una consolidación o bien llevarnos a una zona de soporte, podemos hacer trading, por lo tanto podemos vender. Que toca esa resistencia y luego lo pierde posteriormente, con lo cual ahí estaríamos haciendo un stop earnings. Y que se aproxima a la publicación de resultados o dividendos y nos da una sensación de que esto ya está, el chocolate ya está vendido, por lo tanto nos anticiparíamos y venderíamos. Intentamos siempre obtener por cada vez que perdamos, por cada 1% que perdamos, un 3% de objetivo de beneficio, porque si no esto es un negocio bastante pobre. Tenéis que añadir a todo esto que tenéis un ratio de acierto-error, y en esto siempre he dicho lo mismo, es decir, yo quiero trabajar con gente que o me acierte un 60% o me falle un 60%, ¿vale? Pero si eres un 50%, para esto no vales, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración más. Espero un par de minutillos y si no, pues... Espero que suban los índices americanos y con ello el IBEX, sí. Soy positivo en bolsa. La razón básica es que creo que... O sea, la única preocupación que creo que hay actualmente macro es China. Básicamente porque, uno, los salarios allí suben a más del 20%. Dos, están dando alguna señal de agotamiento la parte inmobiliaria. Tres, es un país que no tiene innovación, es decir, todo lo que fabrica lo fabrica de copia, no tienen capacidad ni formación, pero tiene muchas cosas y sobre todo tiene un problema de potencial de inflación elevado, porque están con estas subidas de salario del 20%, lo que genera es una clase media que gasta. Entonces hay que ponerlo en contexto. Pero dicho esto, tiene cosas muy positivas, es decir, todavía no ha tenido todo el desarrollo que tenía que tener, tiene un montón de infraestructuras que desarrollar, tiene un montón de crecimiento potencial que todavía no ha desarrollado. Tenemos otras áreas geográficas que pueden crecer, como la India, que puede ayudar, yo creo que también importantemente. Dentro del área geográfica de Asia-Pacífico hay Tailandia, Filipinas, sobre todo Filipinas, a mí me encanta, creo que puede tener mucho potencial. Japón creo que tiene un potencial enorme.
Por lo tanto, yo creo que hay opciones. Segundo punto, fuera de Asia, Shell Gas, el Shell Revolution en Estados Unidos. El gas en Estados Unidos va a ser uno de los motores de salidas de las crisis. Las crisis se salen por dos motivos, de tres maneras. Una es a través de una guerra. En este momento, con los botoncitos, creo que huelga, no va a haber guerra. Dos, con una revolución industrial, que yo creo que la va a haber. La revolución industrial o energética, en este caso, va a venir por el gas. El gas, que es una de las materias primas más baratas que hay un exceso de producción y que están cambiando todos los ciclos de producción en Estados Unidos hacia el gas. Por lo tanto, abaratan los costes y eso tiene una implicación directa en el crecimiento. Y eso va a resolver los problemas 3. El problema 3, que se llama endeudamiento, el apalancamiento, que se está deshaciendo poco a poco. En Estados Unidos tiene una velocidad mayor que en Europa, pero poco a poco se va reduciendo. Por lo tanto, los índices americanos van a subir. Mi objetivo de S&P para este año viene a ser en torno a 1700. El IBEX va a subir mucho más. Sobre todo va a subir mucho más porque hay compañías que no tienen el peso de España en el 100%, es decir, nos han penalizado porque estamos en España, qué horror, pero sin embargo, fijaros que hoy S&P le ha subido el outlook a Portugal a neutral desde negativo. Esto es un paso muy importante, aunque el mercado no ha tenido en consideración. Aquí en España pasa eso. Tenéis que tener en cuenta que todos los mutual funds, pension funds, fondos de inversión española, fondos de internacionales, el peso de las equities españolas es underweight, pero brutalmente. Por lo tanto, lo más probable es que el IBEX que suba con fortaleza. Por lo tanto, soy positivo. Y soy positivo en ciclo, es decir, estoy hablando de mínimo 5 años. No hay de qué. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, bueno, como profesor de los módulos que habéis tenido que sufrirme, os quiero dar las gracias a todos, sobre todo en este módulo que es algo más complejo y que creo, entiendo además que os ha coincidido con el fundamental, con lo cual habéis estado petados. Habéis trabajado todos muy bien, con lo cual estoy muy orgulloso por dos motivos. Uno, porque significa que os habéis enterado, y dos, porque lo que os he escrito por lo menos he sido capaz de expresarlo con la relativa claridad como para que lo hayáis podido entender. Lo que os he dado es una guía inicial para que tengáis un nivel medio elevado, pero sí que podéis tener muchísimo más nivel. Es decir, yo a día de hoy sigo aprendiendo sistemas de análisis completamente increíbles que no había visto hasta ahora, y yo vengo haciendo análisis técnico que yo lo hacía con papel milimetrado desde el año 88, perdón, que es cuando empecé. Entonces es apasionante porque podéis seguir aprendiendo, pero no os olvidéis de la principal lección que tiene el análisis técnico, que son los 3 síes cuando vais a invertir. El primer sí es que el análisis fundamental os diga que hay que comprarlo porque esté barato. Segundo sí es que haya una noticia que sea catalizadora, que vaya a impulsar ese valor al alza. Y el tercer sí es que el análisis técnico os diga que va a subir. Con esos 3 sís, el porcentaje del 60% lo tenéis en el bolsillo. Y eso es todo por mi parte. Un placer y encantado.